Gracias. Que tenga excelente día. Hasta luego, Álvaro. Bien, ahora tengo a Maruquel Castroverde. Ella fue fiscal del Ministerio Público, también es abogada. Gracias a Sadi también por acá que anda acompañándonos. Y Ana Matilde Gómez está por ahí. No sé qué se me hizo. No le gusta el arroz. No come arroz, Ana Matilde. Soy como bastante arroz. ¿Qué tal, Maruquel? Buenos días, Álvaro. No, y además que es una mezquindad, es que da coraje eso de escuchar que es una competencia desleal, porque todo el que está aguantando sol a la intemperie o que está pasando trabajo para hacer una fila de esa magnitud, no es una persona que compite con el que entra a un supermercado toda la semana o cada 15 días a comprar en aire acondicionado, con estacionamiento bajo techo. Ese no es el mismo mercado. No entiendo por qué la mezquindad. Ok, bueno. Estaba escuchando la entrevista de Ana Matilde. Totalmente, es que eso es un absurdo que los intermediarios en la cadena de comercialización vengan a hablar de competencia desleal porque se hace, al contrario, si lo que debieran es haber logrado tener unas tienditas en la esquina, hacer un segmento en cada supermercado para que fuera accesible a las personas, en cada comunidad un segmentito. Este gobierno no dice que es gobierno empresarial. ¿Cómo es que no ha podido conseguir que esos empresarios hagan el espacio de Lima? Pues que quieren todo con ventaja. Esa no es la gente que compite con los que tienen salario fijo, con los que tienen nivel económico con estabilidad, trabajos que son estables. No, esa no es la competencia. Estas son las personas que viven del día a día. Oiga, vamos a lo que vinimos. El sábado en la noche, y yo conté esta historia, se la resumo, después del partido de Argentina, llego a mi casa y empiezo a revisar las redes sociales y me entero o veo una pregunta de un colega periodista en un grupo. ¿Ustedes saben algo de una situación que se dio en un edificio en Condado del Rey con esta dama? Y yo me quedé con esa inquietud. Me fui a la red, a la plataforma de Instagram de la dama, Marie Claire González, y empiezo a ver las historias y veo un escrito de esta dama que me impactó sobremanera, y en sus publicaciones veo una foto de ella con un ojo morado. Digo, ¿esto qué es? Y en el escrito, que lo leí varias veces, percibo que ella estaba anunciando a las 4 de la tarde de ese día. Esta persona yo no la seguía, ni ella me seguía a mí, y mi curiosidad fue por ver, porque vi la publicación o el comentario del colega en el grupo. Ella estaba anunciando a las 4 de la tarde. Me daba a mí la sensación de que estaba por tomar una decisión o que ya la había tomado. Y esa decisión era el producto de muchas cosas de las que ella hablaba en la publicación. Entonces, hemos invitado a Maruquel, y hoy, que coincide con Ana Matilde Gómez, son mujeres. ¿Qué hacer cuando tú estás frente a una vida como esta que ella retrata en su escrito? Maruquel, bienvenida. Abra el micrófono, por favor. Sí, buenos días, Álvaro. Buenos días, mi queridísima Ana Matilde, y a todos quienes nos acompañan en esta hora. Sí, el caso es verdaderamente penoso. Llama a reflexión, como lo compartíamos antes cuando te escribí. Creo que en el inmediato entorno de vida de esta dama, seguramente tenían conocimiento de lo que ella estaba sufriendo, de lo que estaba padeciendo. Creo que hubiesen hecho todo cuanto estuvo a su alcance para impedirlo. A veces hay resoluciones que son tan definitivas que son incontenibles.
uno pensaría, bueno, tal vez habría que haberla internado en un hospital, tal vez habría que haber acudido a las autoridades. Nosotros no sabemos todos los detalles de ese conflicto que ella participó o compartió con sus seguidores en redes. No lo sabemos. No sabemos o se infiere de sus palabras que había un proceso. Sin embargo, creo que el clamor de todos es, bueno, ¿hasta qué medida, hasta qué punto podemos intervenir, hasta qué punto podemos rescatar una vida? Y hay una reflexión que pide a las autoridades expresarse, revisar cuidadosamente, meticulosamente si existe un caso, si hubo fallas. Estoy segura de que en otros tiempos, bajo la administración de Ana Matilde, hubiéramos, no digo que en otras no, yo viví una experiencia muy cercana con ella como fiscal superior de homicidios y femicidios, y hubiera habido una reunión, un llamado a revisar qué había ocurrido en el caso o qué cosas pudieron haberse hecho que no se hicieron, o rescatar de ese caso lecciones importantísimas para evitar que se repitieran fallas en la debida atención, en ese cuidado del estándar de la debida diligencia reforzada, que todos los agentes del Ministerio Público, como agentes del Estado, comprometidos con los instrumentos internacionales de derechos humanos, de protección de la vida de la mujer, una vida libre de violencia, entre otros derechos, debieron haber sido cabalmente cumplidos en un término perentorio, no para después. Eso por la parte legal, porque ya le digo, no conozco los intríngulis del caso. Como sociedad, ¿qué deberíamos haber hecho? Bueno, hay una situación compleja allí para proponer, y es que Álvaro, cada vez que ocurre algo, entonces somos requeridos a expresar una opinión. Pero al mismo tiempo, y me da mucho pesar ver que la ley 82 ha sido revisada en la Asamblea. Entiendo que hay un proyecto con alrededor de reforma de esta ley, con alrededor de 17 o 20 cambios para la ley 82, y no creo que ha habido, es lo que me parece, la suficiente consulta como para saber, bueno, es que la ley 82 se hizo una evaluación de todo su contenido, de todas sus previsiones, y en la gran colectividad fue consultada en todo el país y se llegó a las conclusiones de que está fallando aquí, aquí, aquí. Cuando hace apenas 2 años hubo una ley, que la ley de igualdad de oportunidades, la ley 4, fue revisada y se propuso un plan de acción, entre las cuales hay un eje de que revisa ese derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y ahí hay compromisos repartidos en distintas instituciones del Estado. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué se ha hecho con respecto a ese plan de acción? ¿Qué se ha hecho con respecto a esa ley de igualdad de oportunidades, la ley 4, que fue reformada apenas hace 2 años? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué realmente conocemos nosotros? Si fue la ley 82 sometida a un observatorio, a una veeduría ciudadana para ver dónde están las fallas, qué cosas hay que definitivamente revisar y ajustar y reformar, qué cosa está justificado hacerlo. Yo trabajé muy de cerca con la maestra Geomara Yones para esa ley 82, entre otros fiscales y otros colegas también especialistas en esa materia. Y pues yo he estado casi persiguiendo conocer esas recomendaciones, porque a título gratuito, como ciudadana de este país, me hubiera gustado hacer llegar mi parecer. Nosotros seguimos fallando en esto de trasladar los derechos contemplados en el papel a la realidad de las víctimas que tocan la puerta y dicen: yo tengo derecho a tutela judicial efectiva en tiempo razonable, y que la investigación se surta con reconocimiento pleno de los estándares de derechos humanos, pero igual tienen que esperar 4 o 6 horas. Igual tienen que esperar por las medidas de protección, igual tienen que esperar que estas medidas de protección sean verdaderamente efectivas. Y no hay una discriminación, no se ha hecho una discriminación de las cargas. Las fiscalías de familia, me consta, soy litigante también,
están realmente sobrepasadas o sobreexcedidas en la posibilidad humana de manejar la cantidad de casos que llegan por mes. Se habla de alrededor de poco más de 1.500 denuncias, nuevos casos por mes. Y allí no hay suficiente personal, yo diría que ni en Panamá ni en el mundo para manejar esa carga. Entonces hay un problema que abordar de inicio en la discriminación de esos casos. La clasificación, que en otros países donde yo me formé, con Chile y Argentina, había una discriminación de la carga desde atención primaria, precisamente para hacer un reconocimiento donde había mayor índice de peligro, mayores probabilidades de peligro para esa vida y su integridad física. Cualquiera que fuera la víctima, Sí. Mujer, hombre, niño, adulto, mayor, pero ese tipo de metodologías de intervención en el manejo de la carga no está todavía implementado. Al contrario, y con mucho respeto lo digo, se han implementado medidas como que los fiscales están requeridos a juntos y de circuito a investigar, a ir al campo, a diligencias judiciales, pues tienen que estar presentes, a ir a audiencias y ahora tienen que litigar todas las etapas del proceso hasta el juicio. Eso es positivo, de alguna manera es positivo por el conocimiento del caso de inicio, pero no se puede todo, no se puede ser excelente, impecable en todas las etapas, tener todos los talentos concentrados, todos los recursos cognitivos concentrados en participar en todo. Bien. Porque eso no es así. Ana Matilde, quiero escuchar su posición también sobre este tema. Mira, yo quisiera transmitir primero el profundo dolor que da la pérdida de toda vida humana, más en circunstancias como la que se ha dado, tomando en cuenta que aquí también hay sobrevivientes que son familiares muy cercanos que deben estar atravesando en este momento un profundo dolor. No sé, hijos, padre, madre. Eso debe ser, o sea, es una cosa que uno no, ni la empatía alcanza a uno poder dimensionar lo que se debe estar viviendo. Pero yo quiero llamar la atención sobre una política pública, y es que antes de entrar en lo que Maruquel bien explica y ella bien domina, que es el tema del sector judicial y la atención judicial basada en leyes, esto es un problema de salud pública y no se ha querido atender así. No ha habido gobierno que comprenda. No es lo mismo un dolor de estómago que una diarrea. Esto ya es esto es una pandemia, o sea, esto tiene ya ribetes epidemiológicos. Habría que ver cómo sea. ¿Por qué? Por magnitud y por frecuencia. O sea, ambas características, la cantidad de veces que se da y la forma en que se está dando, es para llamar la atención del sector salud. En cada centro de salud de este país debe haber atención primaria preventiva para casos de violencia. Toda persona, y por supuesto las estadísticas demuestran que somos más las mujeres las que las padecemos que los varones. No es que hay ningún tipo de discriminación en mis palabras, sino que la realidad demuestra que somos las mujeres las que sufrimos mayor violencia de parte de los varones, y en muchos casos de los varones cercanos, un hermano, un hijo, porque las adultas, también las mujeres mayores, están padeciendo violencia física y otro tipo de maltrato. Los centros de salud deben tener la posibilidad de que inmediatamente un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, alerten a la autoridad judicial de que hay un brote, que hay una posibilidad de una conducta posterior aún más grave. Y esa persona, en este caso es una mujer, debe poder recibir atención gratuita, no tener que pagar $100 de un psiquiatra para que te acompañe en una relación tóxica o acompañarte a soportar un marido que es violento. Porque es que en todos los hogares hay conflictos, sí, pero no todas las mujeres están preparadas para enfrentar ese conflicto, ni todas tienen la posibilidad de sobreponerse a su agresor. Muchas veces las circunstancias rebasan las condiciones emocionales de la mujer que se enfrenta a violencia psicológica, patrimonial, sexual y física. Laboral. Que es en otro entorno.
¿verdad? Pero en el entorno del hogar, porque en teoría en lo laboral, aquí en Panamá no faltan leyes, aquí en Panamá hay leyes y Panamá es signataria de una serie de convenios internacionales, las obligaciones para las autoridades están. El problema es que no hemos Correcto. desarrollado los mecanismos para llegar a la gente de manera temprana, para estar inmediato. Y eso no le compete a un fiscal, eso no le compete al Ministerio Público. El Ministerio Público entra cuando ya el cadáver está, o cuando ya el golpe está, o cuando ya el daño está hecho, cuando ya hay de manera sistemática un trato degradante, humillante, que coloca a la mujer en una condición de violencia psicológica. Pero lo que queremos es prevenir estas conductas. Lo que queremos es poder atender tempranamente a esos niños y ese entorno que está produciendo una situación de salud pública, porque la salud mental es tan importante como cualquier otra parte del cuerpo, pero no se le quiere dar ese nivel de atención, ese nivel de importancia de que en todos los centros de salud, en muchos hay, pero me imagino no se dan abasto, psiquiatras, pero también hay psicólogos y trabajadores sociales que de manera temprana pueden orientar cómo esa mujer puede ir preparando su salida, cómo poder llevarla a ella mentalmente a comprender que ella no va a poder cambiar la conducta de ese hombre, que ella no lo va a poder transformar. Muchas mujeres se quedan atrapadas en una relación porque están con la esperanza de que ese hombre va a cambiar. Para eso hay que tener herramientas y una formación que supere la del hombre para poder domesticarlo, como quien dice, por decirlo de una manera sencilla, para fácil comprensión. Para usted poder domesticar a ese hombre a lo que es el entorno de una familia, el comportamiento que debe tener, ahí hay traumas y hay problemas desde el inicio, desde la infancia. Además, las mujeres no somos las psiquiatras ni las psicólogas, no debemos serlo, de los maridos. Eso que nos decían las abuelas de antes, ay, mijita, pero aguánteselo porque ese es su esposo, y porque ay, mira la casa que tiene, y porque ay, mira lo... No, 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 no. Mi abuela decía, vasenilla de oro para escupir sangre. Eso la gente del interior me tiene que entender ese dicho súper bien. Mi abuela era del interior y yo ahora lo vengo a comprender, bueno, hace muchos años, exactamente lo que quiere decir eso. Muchos hogares en los que hay situaciones de violencia que no llegan a los extremos todavía, pero que van camino para allá. Así que hay que activar redes en el sistema sanitario y es un llamado que al sector salud, en este caso a quienes lideran las políticas públicas, para saber que la primera falla está allí. Por supuesto que la familia, todo eso está importante, pero como ya estamos formando familia, como nos estamos uniendo, como nos estamos casando, como estamos teniendo hijos y demás, el sector salud tiene que dedicar presupuesto, esfuerzos y tener los profesionales necesarios para que en cada centro de salud, en la atención primaria, se pueda detectar a tiempo todos estos brotes de violencia que finalmente terminan en consecuencia muerte. Pero una mujer que en este momento nos esté escuchando y esté viviendo este calvario, este infierno, pero que depende económicamente de ese agresor, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cómo hacerle entender a esa mujer que, oye, es que yo dependo, es que mis hijos, pero sigue resistiendo golpes, maltratos verbales, psicológicos y de toda naturaleza? ¿Cómo hacer para que esa mujer comience a reventar, a romper esa cadena? ¿Tú quieres, Bueno, Marqués? se habla... Proceda. No, dale, después yo puedo complementar. No, cortito. Bueno, es que se habla mucho de romper el silencio, ¿verdad? Esa es una decisión difícil dentro de lo que el cuadro que nos describes, mental. Yo siempre hablaba que en la mente de la mujer hay una especie de cárcel que la paraliza. Se habla también de la parálisis de la iniciativa dentro del conflicto. Ella tiene temor de dar el paso porque sabe que su vida está en riesgo, pero irónicamente también dentro de ese hogar donde está sufriendo el conflicto, ella también está en riesgo de morir a cada instante. Y ahí se podrían decir tantas cosas. Lo importante, yo creo, para subrayar de mi parte, mi opinión es que quienes están en su entorno, alguien en su entorno que le importe esta vida, que le importe ella, puede
hablarle e insistir en buscar ayuda profesional. Yo definitivamente que no aconsejo que la primera puerta que toque, pero bien puede tocarla, es la del Ministerio Público buscando orientación, ¿sí? Además pero además no les hacen el suficiente caso. Yo conozco cantidad de casos, Maruquel, que los fiscales, Sí. como no hay el tipo, no hay la conducta que ya se encaje en el tipo penal, desestiman y las tratan como que, ay, aquí está otra vez esta mujer dando problemas y está histérica y aquí está, Sí. pero está dando Claro, la alerta. claro, y por ahí iba, que no aconsejo tocar esa primera puerta, pero lo pueden hacer en lugar ir es a buscar ayuda profesional y como ya lo dijo Ana Matilde, los centros de salud. Ahora yo debo hacer una nota también crítica muy respetuosa a los centros de salud. Los centros de salud, como dijo la colega, están también congestionados para la atención de múltiples temas y no con prioridad esa discriminación afirmativa que debe o positiva que se debe dar para las víctimas que van con un oficio o sin un oficio buscando ayuda. En una ventanilla tienen que decir de qué se trata, buscar la referencia con un psicólogo, a ver cuándo ese psicólogo la puede atender. Y lo otro es que muchas veces me tocó escuchar, pero licenciada, si me va a costar 50 centavos o $1 que me atienda y yo necesito ese dinero para el transporte o para la comida o el desayuno de mis hijos. Hay víctimas con recursos, cierto, pero hay víctimas, la mayor cantidad de víctimas no tienen ese recurso. Entonces, como dice Ana Matilde, la falla en materia de política pública, como decía yo, de la ley esta de igualdad de oportunidades, endosa, atribuye, reafirma cargas funcionales, responsabilidades a las instituciones. Salud, en salud, Caja de Seguro Social y el MINSA. También está el tema del Ministerio de Educación, pero tienen que reforzar los equipos de atención para estos casos en particular. Que no les cueste nada y que haya el personal sensiblemente humano, empático con ese tema. Porque eso es otra cosa. Yo puedo ser psicólogo clínico, pero me fastidia tener que atender este tipo de víctimas. Sí, tiene que haber estoy para ese tipo de víctimas. Entonces, ese es el llamado en casos como este. Y lamentablemente seguimos con que una semana al año se dedica a la prevención de la violencia, una semana al año o no sé, al suicidio. Entonces yo creo que ahora es el tiempo siempre lo decimos, o sea, por favor, sentémonos en una gran mesa, un diálogo nacional, porque como dice Ana Matilde, es un problema de salud pública, las mujeres están muriendo. Y yo quiero hacer también una observación, no solo mueren porque las matan, también las conducen a terminar su vida bajo un tipo penal que es como letra muerta, que es la inducción al suicidio por maldad. Que además es el estado más profundo de depresión y que lo único que pone en evidencia es un arrastre de un dolor muy profundo que acaba con la motivación más grande que debe tener el ser humano, que es querer vivir. Cuando eso llega, a pesar de tener hijos, ahí el daño es irreversible y el daño era terrible. Pero hay algo que yo quiero decirle a esas mujeres, como dice Álvaro, que están escuchando. Yo lamentablemente me tengo que retirar para otro evento, pero antes de irme decirles, primero que nada encuentren una amiga, una conocida, una persona que no sea cercana al círculo de su agresor. Su agresor puede ser un suegro, su agresor puede ser un hijo, su agresor puede ser el marido, el compañero, el padre de esos hijos. Convérsele primero de su situación y observa su sensibilidad, cómo reacciona. Si te contesta, ay niña, todos los hombres son iguales. Ay niña, lo que te está pasando a ti le pasa a todas. Ay niña, pero ese hombre si te da la comida, cálmate. No, esa no es la persona. Encuentra una y con esa persona poco a poco empiezas a construir tu plan de salida. Si te da el tiempo, no te tienes que ir un solo día, pero puedes programar tu salida para salir con vida de allí para poder luego denunciar, porque si salen corriendo a denunciar, tienen que regresar esa noche y lo más probable es que alguien le dijo, que alguien supo y que él se entera dónde estabas y esa noche te van a pegar más duro, tristemente, o vas a pasar hambre o te van a humillar peor, porque no crean que el dolor psicológico no es tan fuerte como el dolor físico. Cuando uno le dicen buena para nada, mujer seca, mujer gorda, mujer estúpida, o sea, cuando te empujan, cuando te ignoran, todo eso duele, todo eso acaba por dentro.
Es verdad que no están solas, hay una gran cantidad de mujeres, pero lo que no tenemos son las redes suficientes para poder comunicarse. Cuando tienen niños pequeños, eso es comprensible. Igual que atender los niños también vuela la capacidad de la mujer, la cabeza. 2, 3 niños llorando. ¿Por qué? Porque en un centro de salud no le dijeron oportunamente cómo cuidarse para no tener más hijos de los que podía atender. Tener 3 niños con hambre o 2 con hambre, llorando, con los mocos, con el pecho apretado, eso vuelve loca a cualquiera. Así que no se sientan solas. La única diferencia con otras es que manejamos información y tenemos una educación para poder manejar este dolor o buscar ayuda adecuada para ello. Entonces hay que llegar a través de los centros de salud, no hay otra forma. Es la red que ya está establecida, es lo que ya está construido, es lo que puede llegar más rápido. Así que un llamado nuevamente a aquellos que están pensando en los negocios, que recuerden que hay un sector de la población que a gritos necesita que haya políticas públicas para atenderla. Yo lamentablemente me tengo que despedir, Álvaro. Gracias, Maruquel, un placer siempre compartir contigo. Y Álvaro, a ti, gracias por traer este tema, porque de verdad este es un tema de mucha importancia y que poco se trata. Y quiero que algún día le dediquemos también a las personas mayores. La violencia que estamos sufriendo, que sufren las mujeres mayores, también es de terror porque es violencia estructural. Es el propio Estado el que nos está maltratando. Gracias, Ana Matilde Gómez. Maruquel, para ir aterrizando, 2 preguntas importantes. Una me la hacen aquí. ¿Qué hace un hombre ante falsas denuncias? Hay casos donde han perdido hasta el trabajo. Eso puede pasar y no se descarta. Es correcto. Hay un movimiento no solamente en Panamá tocando este tema tan importante, sino también en toda Latinoamérica. Estoy registrando como estudiosa de la jurisprudencia, que me encanta dar el seguimiento a casuística y jurisprudencia, las falsas denuncias. Lamentablemente el tiempo no nos permitiría explicar las limitaciones técnico-jurídicas que hay, los requerimientos que vienen a imponerse para la aplicación o el reconocimiento de una falsa denuncia como hecho probado, pero quiero que se tenga presente que sí es un delito. Se habla de simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales, y hay que buscar el camino para hacer valer la posición en donde se ha encontrado que en un proceso concluyó con un archivo indicando que no había delito, que los hechos denunciados no se acreditaron como delito y por tanto proceder con lo que sigue, que es la denuncia o la querella por falsa denuncia, y plantearle todas las argumentaciones del lugar con el sustento material o medios de prueba del lugar para fundamentar esa posición de que se es absolutamente inocente. Y que advertir, yo creo que hay un clamor también, un reclamo generalizado de los hombres, advertir de que no pueden estar siendo arrastrados a los tribunales en contextos de alta conflictividad que viene desde la jurisdicción de familia a lo penal. No pueden ser arrastrados, vilipendiados, denigrada su dignidad humana, su buen nombre y prestigio profesional, solo porque del otro lado hay una mujer que dice ser víctima. Cuidado. Yo que en todo lo largo de mis 30 años de fiscal siempre fui y privilegié reconocimiento de derechos humanos, procuré que las investigaciones fueran objetivas y que no hubiera una inclinación por uno o por otro por el género. Yo creo que cuando se tiene plena convicción de derechos vulnerados, siendo hombres tienen que dar el paso adelante, porque también muchos más hombres están siendo víctimas y deben defender sus derechos. Bueno, gracias, Maruquel. No sé si quieres dar alguna forma de ubicarte, porque muchas veces también hay personas que necesitan un abogado o una abogada para una asesoría en estos temas. ¿Y quién más que una mujer como Maruquel, que ha tenido una vasta y larga experiencia en estos temas?
Con muchísimo gusto, gracias Álvaro. Mi red social en Instagram está mi nombre, Maruquel Castroverde o Maru Castroverde, y mi teléfono 69825128. 69825128. Mi trayectoria habla por mí, muchísima gente me conoce, me contactan y estaré dispuesta a apoyarles en sus batallas legales para sacar adelante incólume su buen nombre, su prestigio profesional, y en el caso de las víctimas también una palabra empática, sensiblemente humana, para orientarles en el camino, que primero busque restaurarlas por dentro, fortalecerlas por dentro para poder transitar el duro camino que lo es del proceso penal. Gracias, Maruquel, por estar con nosotros. Maruquel Castroverde, ella es abogada, fue fiscal, así que hemos tenido una gran oportunidad de hablar con gente que sabe de estos temas. Seguimos adelante, René Quevedo. Buenos días. Gracias, René. Seguimos hablando de crecimiento. Ayer volvimos a hablar de crecimiento, pero no hablamos de desarrollo. Y yo sigo insistiendo en la necesidad